Herrera en la Onda. Como seguramente ustedes saben, José María Aznar López fue presidente del Gobierno de España y autor de éxito en su primer libro de memorias, que junto con otros volúmenes jalonan una carrera editorial interesante, que se completa con este segundo volumen que se llama El compromiso del poder. Era particularmente esperado este volumen, en el que además debía repasar los momentos más críticos, quizá más intensos también, de su vida política. Querido presidente Aznar, me alegro mucho de saludarle. Igualmente, Carlos, muy buenos días. Verá usted que estoy más delgado que usted. Está usted envidiable. Envidiable. Verá, de todo lo leído en el libro hay algunos aspectos que me han llamado mucho la atención. Me he permitido tomar algunas notas que, si no tiene inconveniente, le someto a su consideración. Una primera lectura de los primeros capítulos del libro definen una de las políticas más interesantes, no me atrevería a decir audaces, pero sí originales, que usted en un momento determinado pone en marcha. Es cuando entiende que la vocación internacional de España tiene un marcado componente atlántico. Y ello se resume en una frase que usted le dice al presidente Chirac, al presidente francés, en una reunión. ¿Qué harías tú si tuvieras 44 millones de francófonos en el primer país del mundo? Cosa que no sé si le entendió el señor Chirac. Me parece a mí que no. Sí, lo entendió perfectamente. Sí. No le hizo mucho caso. No podía hacerlo, no los tenía. No, pero en todo caso no los tenía, él estaba en su política, ¿no? Pero él aceptó que si esa fuese la circunstancia, hubiese sido la circunstancia, probablemente su posición sería distinta. Porque la voluntad de Chirac, a la que arrastraba, según usted, a Gerardo Herreder, era que ellos, y solamente ellos, marcaban el ritmo de Europa, es decir, los demás tenían que ser países comparsas. Eso es lo que ocurrió realmente, y ahí está relatado, ¿no? En un momento especial de crisis, pues lo que se dice es, mire usted, la política europea es la que determinan Francia y Alemania, y los demás no tienen nada que decir. Y hubo algunos que dijimos, sí tenemos algo que decir, ¿no? Sobre todo porque nuestra posición estaba marcada en una concepción muy clara, ¿no? Desde mi punto de vista, la historia de España, una parte principal de la historia de España, significativa, explicativa, de nuestra identidad, es la historia atlántica, ¿no? España no se puede describir sin el Atlántico. En segundo lugar, una parte muy importante de nuestra perspectiva de futuro, pues está escrita en el Atlántico también. En tercer lugar, la historia de Europa después de la Segunda Guerra Mundial había sido una gran historia atlántica. Es decir, Europa pudo existir, la Unión Europea pudo crearse por el vínculo atlántico, existe hoy por el vínculo atlántico y creo que existirá mañana si mantenemos y reforzamos el vínculo atlántico, ¿no? Y yo creo que el gran desafío que tenemos hoy es justamente redefinir la política atlántica, en la cual el Atlántico Norte ya no es suficiente, sino que también tenemos que implicar el Atlántico Sur, ¿no? Y eso es una de las tareas, digamos, estratégicas y de los desafíos más importantes que puede tener Europa hoy. Y, por cierto, que es a una de las cuestiones a las que me dedico con más interés últimamente. Se deduce de las memorias, de sus memorias, como jefe del gobierno, que quizá la relación más difícil fuera con, curiosamente, un correligionario teóricamente político como sería el señor Jacques Chirac. Los desencuentros con Chirac fueron particularmente, no diré que violentos, pero sí un tanto ásperos, ¿no? Bueno, forma parte también de los roces que puede haber entre dos vecinos muy grandes. Francia es el principal socio de España, es el principal cliente de España. Nosotros exportamos a Francia más que a ningún otro país. La cultura francesa tiene una gran proyección en España. Y los últimos siglos o los 3 últimos siglos de España han sido de una especial relación, por decirlo de esa manera, con Francia, que tenía la expresión política de eso, de la política de familia. Y bueno, de todas maneras, mi decisión política fue que había llegado un momento de maduración política en España y de ambición para España, en el que la política
externa española tenía que ser algo más que el reflejo subordinado o secundario de una posición francesa. Y eso, pues obviamente, pues no gusta, ¿no? Pero todo eso se hace en los términos ahora mismo afortunadamente civilizados que suponen las controversias en el marco de la Unión Europea, etcétera, etcétera. A usted no se le bautizó en la Unión Europea y en los consejos europeos como el doctor No, pero podrían haberlo hecho porque usted en varias ocasiones se opuso a que determinados acuerdos progresaran si no contemplaban el papel que usted consideraba imprescindible para España en ese tipo de acuerdos. Eso concluyó en el Tratado de Niza, que fue un tratado en el que salimos históricamente muy bien parados en comparación con lo que habíamos sido nosotros en la Unión Europea. ¿Cree usted que su continuador en la labor de gobierno profundizó en esa política o, al contrario, eligió otra vía que supuso algún tipo de abandono? Bueno, yo creo que estaremos de acuerdo en que a los ciudadanos, al menos yo por lo menos lo considero así, en mi caso me eligieron presidente del gobierno para defender los intereses de España, ¿no? Para defender los intereses generales de España. Entonces eso tuvo en ese momento 3 o 4 hitos importantes. Uno fue el Tratado de Ámsterdam del 97, en virtud del cual, para prevenir lo que podía ser la ampliación de la Unión Europea, intentamos salvaguardar las condiciones esenciales de la entrada de España en la Unión Europea y que no hubiese problemas con nosotros. El segundo fue exactamente las negociaciones financieras en Berlín del año 2000, en virtud del cual pues lo que se pretendía es que España recibiese menos fondos porque había que estabilizar los presupuestos y había que repartir con más, y eso conseguimos evitarlos. El tercero fue en Niza, donde España consiguió el mismo peso político que prácticamente que Francia, que el Reino Unido, que Alemania, y fue el momento culminante de nuestra proyección exterior. Si usted analiza, por ejemplo, los estudios continuados del Centro de Investigaciones Sociológicas, el punto de mayor europeísmo de los españoles se produce exactamente en diciembre de 2003, que es probablemente cuando coincide con el punto más alto de influencia exterior de España. Tiene perfectamente su lógica, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió después? No, lo que ocurrió después es que se cambió la política. A veces eso pasa desgraciadamente en nuestro país, donde no se sabe mantener los intereses estratégicos del país y se cambian de una manera bastante alegre. Entonces España renunció a la posición que tenía en Niza por una posición mucho más débil. Renunció sin negociación a las cuestiones financieras, sin tender unos puentes, como se le llama en el argot comunitario, unos phasing out que permitían acomodar la situación en el tiempo, y renunció a la posición, digamos, a la relación y articulación más o menos especial y de confianza que se había articulado con los Estados Unidos. El resultado fue que la presencia de España, las posibilidades de influencia de España, pues decrecieron de una manera dramática. El vecino del sur, y usted explica que, siguiendo la tradición, quiso visitar primero Marruecos, el primer viaje al exterior, fuera a Marruecos. Fue una relación de toma y daca, porque me imagino, o usted atribuye a los marroquíes la intención de tomarle la temperatura. De tomar la temperatura exactamente a España para saber qué tipo de reacciones tendría España en algún caso en el que fueran ellos más audaces. Cuenta usted que en una reunión con el rey, el actual, el rey, la escalada llegó hasta el punto en el que el rey le advierte, pues algún día, imagínense que declaramos la guerra a España. Creo que usted le conteste, si hacéis eso, ese día perderéis la guerra. Sí, no fue con el actual rey, fue con el anterior. Ajá. Eso fue en la segunda visita que hice con Hassan. Pero las relaciones con Marruecos a veces no son fáciles, ¿no? Pero son relaciones en las que hay que poner un esfuerzo muy especial porque es un vecino muy importante con el cual también tenemos muchos intereses, ¿no? Y en un determinado momento, pues en la vida política pueden ocurrir esas cosas, ¿no? Yo creo que en ese momento Hassan quería tomar la temperatura de un gobierno, por decirlo de esa manera, que estaba recién llegado, y después de una primera visita que fue toda llena de cordialidades, en la segunda visita
A mí no se me planteaba, pero por ningún interlocutor, y a los 10 segundos no se me hablaba nada más que de los temas de Ceuta y Melilla, ¿no? Y en la conversación con esa conversación que narró con el rey fue una conversación muy intensa, muy fuerte, donde se llegó a esos extremos, ¿no? Pero tengo que decir que luego las cosas, como era de esperar, se tranquilizaron, ¿no? Pero hay momentos en los cuales, como la historia de Perejil, de la isla Perejil, pues donde también, animados probablemente por algunos países, animados por algún país en el cual no se hubiese hecho. Otra vez Chirac. Bueno, pues digamos que animados por algún país, hijo, pues vamos a ver hasta dónde son estos capaces de reaccionar. Es evidente que si no hubiésemos reaccionado, hubiésemos tenido unos problemas muy graves. Y es absolutamente evidente, esto no son hechos, sino que son opiniones, que la percepción que muchos países tenían de España, pues cambió de una manera sustancial a partir de ese momento. ¿Tenía usted todo el refuerzo del Parlamento español o había fuerzas que se oponían, que hubieran sido críticas con esa decisión? Digamos que si hubiese actuado directamente, pues cosa que podía haber hecho porque había una mayoría, pues hubiesen sido probablemente críticos. Pero no tuvieron más remedio que estar a favor, aunque no les gustase, ¿no? Entre otras cosas porque yo quise que en ese momento España... Es decir, si eso le hubiese pasado a un país con otro historial durante los últimos 200 años, si eso hubiese pasado al Reino Unido, a Alemania, a Francia, digamos a los Estados Unidos, en 48 horas han intervenido y punto, sin dar explicaciones. Esa no era la posición española y por lo tanto yo era muy consciente que teníamos que explicar y teníamos que hacer algunas cosas más. Y por eso, para tranquilizar a alguna gente, yo pedí el respaldo de la Unión Europea, pedí el respaldo de la OTAN, pedí el respaldo del Congreso de los Diputados y cuando tuve esos respaldos, entonces actuamos. ¿Por qué el GEMAT no era partidario de la operación militar? Pues eso hay que decírselo al GEMAT. Probablemente no lo veía clara, ¿no? la operación. Y la operación es un riesgo, ¿no? En todo caso, el GEMAT, tengo que decir, como los jefes de los Estados Mayores de los Ejércitos, yo les pregunté su opinión, ellos me dieron su opinión. Tres eran partidarios, el GEMAT no era partidario. Pero el GEMAT cumplió con su obligación y cumplió lealmente diciendo que no era partidario de esa operación porque pensaba que la operación tenía más riesgos que ventajas. Los demás jefes militares pensaban que era absolutamente indispensable y yo pensaba que además de indispensable era altamente conveniente. Dos sentencias que yo no sé si a usted con el tiempo le han aliviado algún tipo de carga. Una reciente del Prestige, según la cual el accidente fue un accidente y difícilmente se hubiera podido evitar o las decisiones que se tomaran, cualquiera que fuera, no eran inocuas. Y otra sentencia, la sentencia del Yakovlev, que yo creo que particularmente le afectó más, cuando ese avión que venía con militares españoles se estrelló, se puso en duda si se había contratado el avión adecuado, si la tripulación era la adecuada, si las condiciones eran la adecuada, y a ustedes se les hizo responsable de la muerte de todos ellos. Finalmente la justicia dijo que el avión era adecuado, la tripulación era idónea y que un despiste humano fue el que provocó la caída. ¿Qué significaron esas dos sentencias para usted? Bueno, primero hay que decir que hay alguien que está en plena forma que ha escrito recientemente que nosotros no hundimos el barco, ¿no? Y cosa que agradezco, porque es verdad, no lo hundimos nosotros, ni tuvimos esa pretensión. Es curioso que, bueno, esa sentencia, como todas las sentencias, hay que acatarlas, pero es una sentencia muy esclarecedora, ¿no? Yo creo que ahí se intentó una operación muy clara de manipulación en el sentido de decir todo vale con tal de derribar al gobierno. Y por lo tanto, si un barco se parte en el mar, pues la culpa la tiene el gobierno. Y si caen 4 rayos, la culpa también la tiene el gobierno. Y sobre eso se hace una manifestación de radicalismo verdaderamente inaceptable. Partiendo de la base de que a lo mejor al principio hubo cierta tardanza en reaccionar, pero luego las cosas se hicieron razonablemente bien y hubo personas, entre otros el actual presidente del gobierno, pues que como encargado del tema, o más tarde Rodolfo Martín Villa, pues hicieron una tarea brillante, la gente que estaba ahí en la Junta de Galicia, como Manuel Fraga, ¿no? Y luego Galicia tuvo el mayor paquete de inversión que nunca se ha tenido, ¿no?
Yo no voy a sacar pecho por la sentencia, sinceramente, ¿no? Yo creo que queda al desnudo lo que fue esa manipulación gigantesca como otras, y que todo el ejercicio de radicalismo es verdaderamente lamentable, ¿no? Y ahora tengo que decirle, pues, que recordando lo que dijeron algunos miembros de la izquierda española de entonces, o del Partido Socialista de entonces, con tal de echar al gobierno, si es necesario, hundimos otro Prestige, pues se da uno cuenta de que al final, pues, la verdad se abre camino, la tranquilidad es recomendable, la moderación es recomendable, y el radicalismo solo conduce a la frustración, ¿no? En ese y en otros temas. Y en el otro tema que usted cita ejemplo, pues exactamente también. Fueron asuntos muy desgraciados, muy difíciles, pero que se hizo lo que se tenía que hacer, y así ha sido reconocido. Cuenta usted en el libro su buena relación con Bill Clinton, el antecesor de su buen amigo George Bush. Y quiero recordarle, yo en aquel momento vivía en Miami. Usted se acordará de aquellos años. Sí, sí. Viví la campaña electoral. Y Clinton se quejaba, discretamente, pero se quejaba, de que a Al Gore no le había tenido en absoluto en cuenta en la campaña. No le había dejado intervenir prácticamente más que en momentos muy puntuales, y él quería asumir todo el protagonismo de aquella campaña en la que no quería heredar nada de lo que había resultado, por cierto, un gobierno fructífero para los americanos como el gobierno de Bill Clinton. Bueno, como todos sabemos, Gore, por una sentencia final del Supremo, irregularidades incluidas, perdió las elecciones. ¿Tiene usted sensación de que haya algún tipo de concomitancia con la campaña del 2004? Bueno, quiere decir que la política es similar en casi todas partes y que en todas partes pueden cocer habas, ¿no? Y que todas esas decisiones, sustituciones, sobre todo si son sustituciones de liderazgos fuertes, por decirlo de esa manera, pues son decisiones y son situaciones complicadas, difíciles de manejar, ¿no? Difíciles de manejar. Y encontrar un punto de equilibrio necesario en donde quien se va haga una aportación, unas aportaciones positivas que se consideren necesarias, y quien llega, pues haga la impronta de su personalidad, pues no es fácil encontrar ese equilibrio, ¿no? Uh-huh. Y bueno, puede pasar, y seguro que hay otras situaciones en las cuales se podría decir lo mismo, ¿no? Leyendo su libro, señor Aznar, tomo nota de que... Por cierto, sigo siendo muy buen amigo de Bill Clinton. Ajá. De que tiene usted en altísima estima y consideración a Ángel Acebes. Tanto es así que muchas veces a lo largo de la lectura del libro me he preguntado por qué no lo hizo usted su sucesor, o no le designó, o no aconsejó su elección. Bueno, yo tengo que decir que en todo lo que ha sido mi relación política, en los puestos que ha tenido de responsabilidad Ángel Acebes, su actuación ha sido siempre excelente y en algunos casos ejemplar. Por ejemplo, en los momentos más violentos de ataque del terrorismo etarra contra los miembros del PP, contra los concejales del Partido Popular en el País Vasco, el comportamiento y la compañía y la cercanía y el coraje que demostró Ángel Acebes fue realmente extraordinario, ¿no? Y en los tiempos de gobierno, tanto como ministro de Justicia como ministro del Interior, y en los momentos más difíciles, Ángel Acebes demostró una lealtad y una entrega absolutamente impecable, ¿no? Y digna de ser elogiada y agradecida, y yo lo hago. Como le agradezco el trabajo a todos los demás, y ahí está hecho en el libro, ¿no? Yo puedo orgullosamente decir que creo que tuve uno de los mejores equipos que ha tenido nunca nadie aquí, en España, ¿no? Y bueno, tal vez por eso esos equipos produjeron muy buenos resultados. Uh-huh. Sí, pero que eso lo dice usted de Acebes, pero no lo dice de Rajoy en el libro. No, lo digo. Doy las gracias a todos y lo digo ejemplarmente. Lo que pasa que lo digo especialmente con Acebes con motivo de la actitud y el comportamiento y la entrega de Acebes en los días finales, que fueron excepcionales. De eso quería hablarle. Antes quiero preguntarle, su destino político o sus circunstancias políticas hubieran sido muy otras si no hubiese dado la casualidad de que España formaba parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el momento en el que Estados Unidos le plantea a Naciones Unidas la necesidad de un permiso para intervenir en Irak. Bueno, la visibilidad de España a lo mejor era menor,
pero es que estábamos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y al final la vida es aprovechar un conjunto de oportunidades que pasan por delante, ¿no? Y en ese momento, pues era un momento en el cual era la expresión de demostrar, de decir, aquí está nuestro interés nacional, aquí está un punto culminante en el cual se pueden extraer al mismo tiempo grandes ventajas para España desde el punto de vista de la lucha contra el terrorismo. Aquí está la posibilidad de situar a España en el centro de las decisiones o en el eje esencial de las decisiones que se toman en una parte importante del mundo. Aquí están salvaguardados una parte de los intereses de España. Y esos intereses de España fueron los que a nosotros nos guiaron. ¿Que eso pasaba en ese momento con esa presencia en el Consejo de Seguridad? Bueno, sin esa presencia hubiésemos pensado lo mismo. Lo que pasa es que esa presencia le dio más relevancia a nuestra acción. España no participó en la invasión de Irak. España no participó en la guerra del Golfo, sí en la primera, con soldados de reemplazo. La primera, sí, con soldados de reemplazo. En la segunda no participó, después como mandato de Naciones Unidas intervino en misiones humanitarias. Sí. Sin embargo, queda, fotografía de las Azores mediante y otro tipo de declaraciones, la sensación de que España estuvo con el Reino Unido y con los Estados Unidos en aquella invasión. La negativa de Saddam Hussein, cuenta usted en el libro, a clarificar si de verdad tenía o no tenía armas de destrucción masiva, parecía que daba a entender que estaba deseando que le intervinieran o que le invadieran. Fuera o no fuera así, ¿usted en algún momento se ha sentido engañado? Y dígame por quién, por Irak, por quien en teoría debía tener los asuntos de inteligencia para adivinar si había o no había armas de destrucción masiva. Y en el caso de que usted hubiera sabido fehacientemente que no habían armas de destrucción masiva, ¿hubiese tomado las mismas decisiones? Es que esa situación solamente se puede intervenir, solamente se puede entender al hilo de los acontecimientos del 11 de septiembre y al hilo de lo que es el ejercicio de la política norteamericana. Porque era una política más destinada a provocar un cambio de régimen en consonancia con una amenaza real que suponía ese régimen, que no otra cosa. Y, por tanto, había una autorización del Congreso norteamericano a los Estados Unidos de hacer todas las operaciones necesarias para derribar el régimen de Saddam Hussein, ¿no? Después del 11 de septiembre, esa es una posición que se hace prácticamente inevitable por distintas circunstancias, ¿no? Entonces, hay que decir, los servicios de información unas veces funcionan mejor y otras veces funcionan peor, y sobre eso se pueden poner muchos ejemplos, ¿no? Pero simplemente en este punto tengo que decir, nosotros actuamos en solidaridad con los aliados, defendiendo la relación atlántica vital para Europa y para los Estados Unidos y para España, y además actuamos defendiendo el interés de España. Y tengo que decir que el resultado, el saldo de esa posición española fue realmente favorable y recibimos muchas ventajas de tener esa posición. Desgraciadamente esa posición luego se perdió y, como todo en la vida, aquello que se deja, aquello que se pierde, pues se tarda mucho en recuperar, si es que se quiere recuperar. Aquella posición no provocó, no motivó, no aceleró, no intensificó la gran tragedia del 11M en España. Aquella posición luego fue valorada por los ciudadanos en las elecciones municipales y autonómicas que el Partido Popular ganó. Aquello fue cuando se produce la entrega, la elección de Mariano Rajoy como sucesor. Nosotros, según los sondeos, ya estábamos a 15 puntos de ventaja del Partido Socialista, y aquello no tiene nada que ver con lo que significa aquellas situaciones del 11 de marzo en España. Cuenta usted en sus diarios, la última parte del libro son diarios de aquellos días, que usted reconoce los más inquietos, tristes de su vida. No solo de su vida política, de su vida. Especialmente el día en el que alguien le hace a usted responsable de la muerte de sus dos hijas. No recuerdo qué acto fue, pero en un acto fue... El funeral. ¿No? Creo que se le acercó el señor Maragall a expresarle su solidaridad, cosa que usted agradeció. ¿Es cierto? Sí, ¿no? Me mandó un mensaje diciendo que quería hablar conmigo al final del acto, y al final del acto pues se acercó a mí y me dijo pues que eso que él había escuchado
era absolutamente inaceptable y que me manifestaba su solidaridad, que era una profunda injusticia, cosa que le agradecí mucho. Aquello lo llevó usted clavado mucho tiempo, muchos años, y seguramente le va a acompañar a usted durante el resto de su vida. No, quiero decir, yo lo que narro, yo creo que el valor que tienen esos diarios es narrar la sensación del momento, ¿no? Y ese momento es así, momentos muy duros, pero eso es algo que los españoles, como todas las cosas graves que uno le pasa en la vida, pues tiene que superar y encarar el futuro, ¿no? Yo afortunadamente no estoy en eso, ¿no? Personalmente no estoy en eso, pero he querido reflejar los momentos que se vivieron en directo, por decirlo de esa manera, ¿no? En aquellos días. Dice usted en el libro que si hubiera sido ETA, le hubieran echado la culpa a usted. Y si son la morería, los malos de Al-Qaeda, también le hubieran echado la... Claro, porque ahí se había puesto en marcha una dinámica en que todo valía para echar al gobierno, ¿no? Eso es lo que hemos hablado antes con el accidente del Prestige, eso fue la manipulación gigantesca en la cual se produjo con el apoyo a la intervención en Irak, en la cual tenía los precedentes de la primera intervención donde España sí participa en Irak, tenía la intervención de la intervención en Bosnia-Herzegovina, tenía los precedentes de muchas intervenciones, ¿no? Y todas aquellas manipulaciones pues intentaron, evidentemente, eran una operación para destruir el centro derecha español, ¿no? Y era una operación para destruir lo que se había convertido en una gran mayoría social en España. Yo creo que el punto clave de esta cuestión son las elecciones generales del año 2000. Es decir, digamos que hasta las elecciones generales del año 2000 una parte de la izquierda española piensa que todo va de paréntesis, ¿no? A partir de las elecciones del año 2000 se dan cuenta que la mayoría social del país está cambiando. Y a partir de ese momento empieza lo que yo llamo la política imposible, ¿no? Y es una política de ruptura total, hasta el punto que si se tiene que elegir entre la confrontación leal, democrática con la oposición, o poner en riesgo el sistema, para que el Partido Popular se vaya, se pone en riesgo el sistema. ¿Considera usted que hubo alguna actuación inadecuada por parte de su oposición política en la noche y el día previo en las elecciones después de los atentados del 11, es decir, las elecciones del 14? Yo creo que para la oposición democrática, para la oposición española y para una parte de la izquierda española ese es un día negro. Y será siempre un día negro. Un día, en términos democráticos, totalmente inexistente. En términos antidemocráticos, existente e inaceptable. Compañeros míos como Antonio Casado, como Arcadi Espada, como Miguel Ángel Rodríguez, al que creo que conoce... Algo. Sí, que han leído su libro. Decía Miguel Ángel Rodríguez, le diré, pues yo le decía, Miguel Ángel, encuentro en el libro de José María Aznar alguna ausencia de feroz autocrítica. Y me decía Miguel Ángel, hombre, es que para eso se escriben las autobiografías. ¿O no, Miguel Ángel? Es que la crítica la hacen los demás, supongo, ¿no, presidente? Buenos días. Buenos días. Pero no, es que me hace mucha gracia preguntar a Aznar por la radio. Sí. Que digo que para una cosa de estas de la autocrítica, se han pasado no sé cuántos días diciendo que Esquerra Republicana de Cataluña creció por la política de Aznar sobre Cataluña. Y si ahora crece, ¿a qué se debe, presidente? No, pues, en mucho tiempo se decía, ¿no?, que nosotros éramos responsables de todo, ¿no? Pero justamente ahora se demuestra que aquello que se decía, que España necesita una política nacional muy vigorosa, muy fuerte, que necesita que el Estado esté más sólido, más cohesionado, pues eso puede evitar unos riesgos como los que estamos viviendo en este momento, ¿no? Pero efectivamente poner límites, poner cotos a aquellos que quieren desbordar la legalidad o a aquellos que quieren romper el país o a aquellos que cuestionan la Constitución es muy importante. Y ahora se demuestra pues que algunos teníamos alguna razón por defender algunas posiciones entonces. Antonio. Yo le haría, señor Aznar, dos preguntas muy simples, muy sencillas. Primera, posibilidad, aunque sea remota, de volver a la política activa. Y segunda, ¿por qué se ha convertido en el jefe de oposición interna al gobierno de Mariano Rajoy?
Yo creo que la segunda pregunta es incompatible con la primera, ¿no? Si soy jefe de la oposición es porque ya estoy en la política. Y entonces política activa. Y si no, no me planteo volver. No, yo no soy jefe de oposición de nada, ni soy conciencia crítica de nada. Yo soy presidente de honor del Partido Popular. Me siento muy identificado con la historia del Partido Popular. La historia del Partido Popular es una gran historia de integración. Si yo tuviese que definir la historia del Partido Popular, es un proceso, un esfuerzo continuo de integración, de suma, de adición. Por eso desde hace 25 años es el partido que más votos recibe en España. Por eso desde el año 96 el Partido Popular tiene más de 10 millones de votos en España. Y con esa política de integración, que es una política que ha dado sus resultados y que está reflejada, los electores, los militantes, la asocian a determinados principios y características que existen en el PP, es lo que permite la estabilidad y la existencia del PP, ¿no? Como yo he sido partícipe de esa política de integración, pues en la medida de mis posibilidades lo seguiré practicando. Y en la medida de mis posibilidades tengo que decir hoy que España necesita integración y necesita forjar mayorías sociales muy claras y necesita impulsar mayorías políticas muy sólidas y necesita políticas clarificadoras muy determinantes, porque el país le hace falta, y para salir de la crisis y para superarla definitivamente y para afrontar los problemas que tenemos, hacer todas estas cosas será útil, yo creo. O sea, que nunca va a volver a ser candidato a nada. Yo no me propongo como candidato a nada, pero ni siquiera ser candidato a estar más en forma que el señor Herrera. No tengo intención de ser candidato a nada. Arcadi. Buenos días, señor Aznar. Estaba muy ilusionado con que Miguel Ángel Rodríguez le hiciera a usted la autocrítica, pero me temo que voy a tener que insistir en ello, ¿no? En otros términos, Lúcete, Arcadi. Vamos a ver. Hombre, yo he leído con atención sus dos libros de memorias que me parecen interesantes, desiguales, pero interesantes. Y sigo sus intervenciones públicas con interés. Hombre, yo le digo la verdad, nunca he visto en usted, ni en sus escritos, ni en sus palabras, un átomo de autocrítica respecto a la política que usted ejerció respecto a Cataluña y respecto al nacionalismo. Hay muchísimas cosas que yo le podría citar, pero usted, por ejemplo, es el presidente que no llevó al Tribunal Constitucional una ley de política lingüística que preveía sanciones y además impidió que el defensor del pueblo lo hiciera. Usted acabó con la figura del gobernador civil. Usted, desde el punto de vista de los porcentajes de IVA y de IRPF transferidos a las comunidades, gestionó una gran comodidad para el nacionalismo catalán. Tampoco consiguió que Esperanza Aguirre llevara a cabo su famosa y frustrada reforma de las humanidades. Es decir, hay un mito, Aznar, según el cual usted es el coco del nacionalismo catalán, pero es que eso no se compadece bien con los hechos. A mí me parece, en realidad, que usted puso algunas bases de algunos problemas que hoy tenemos en Cataluña. Y le quería preguntar por ello. ¿Por qué me critica usted, Paddy? ¿Por serlo o por no serlo? No, yo le critico que usted... Por las dos cosas no, es decir... No, las dos cosas no, es que yo no creo que usted haya sido un coco para el nacionalismo catalán, se lo digo sinceramente. Bien, pero el nacionalismo catalán sí lo cree, pero lo importante es los resultados al final, porque el resultado al final de un proceso político, el resultado al final de unos años de gobierno, pueden resultar en que exista un mayor componente nacional o no. Es decir, los resultados, yo creo que de los años de gobierno, de esos 8 años de gobierno del Partido Popular de 1996 a 2004, fue una España más fuerte, más España, más libertad y más Estado sólido. Y justamente porque eso es así, entre otras cosas, se producen algunas de las reacciones que se producen posteriormente. Esas políticas que usted dice, en las cuales nosotros llegamos a acuerdos, que yo creo que no se deben mezclar unas cosas con otras, sinceramente, ¿no? Porque una cosa son los acuerdos que se pueden hacer en un momento de normalidad democrática, donde se pueden llegar a acuerdos que se pueden ver razonablemente, acuerdos transparentes, y que luego fueron ratificados por una mayoría absoluta en las urnas, y luego otras políticas que están basadas estrictamente en la secesión, ¿no?
Yo expliqué a algún dirigente nacionalista catalán que ellos tenían que optar entre una implicación mayor en la política nacional o meterse en una dinámica de radicalismo que les iba a llevar a un disparate de política, ¿no? Optaron por lo segundo, optaron por la ruptura del pacto constitucional, optaron por el distanciamiento, y es en lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Pero yo creo que no se deben confundir, ni lo que significan unos pactos de naturaleza normal dentro de una vida política normalizada como era en aquel momento, con ningún tipo de cuestión que signifique una afrenta constitucional o una secesión o la amenaza de una secesión, ¿no? Por la misma razón que nosotros en el año 96 hicimos un pacto con el Partido Nacionalista Vasco, pero no aceptamos de ninguna manera las amenazas de secesión que 2 años después planteó el Partido Nacionalista Vasco. ¿Qué ocurriría si, siendo usted presidente del gobierno, el Parlamento catalán declarase unilateralmente la independencia, como han amenazado en alguna ocasión? Bueno, yo creo que nosotros fuimos claros en algunas políticas y concretamente nosotros aprobamos una ley que luego fue derogada por el ministro Zapatero y que ahora no ha sido restablecida, en virtud de cual aquel que convocase un referéndum que fuese ilegal tendría una pena de 5 años de cárcel. No, pero ya digo. Por lo tanto, a partir de ahí puede usted establecer las consecuencias de que la ley se aplicaría con todas sus consecuencias. Y una última cuestión. No sé si usted considera que la ETA está derrotada o que no está derrotada. Operativamente sí, pero tenemos que estar muy atentos a lo que significa la deslegitimación social y política de ETA, porque eso sería la derrota política de ETA. Si no se produce la deslegitimación social y política de ETA, la derrota de ETA sería incompleta. Es decir, que podría darse la circunstancia de una derrota operativa de ETA, pero de un cierto triunfo de las tesis políticas de ETA. Y eso hay que ser muy atento, teniendo en cuenta además que si hablamos de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ya determinó hace años, justamente avalando la sentencia de ilegalización de Batasuna, que Batasuna debería ser ilegal no solo por sus medios, sino también por sus fines. Y no olvidemos que Bildu, sucesora de Batasuna, está en las instituciones y actúa como actúa para evitar esa deslegitimación y no para que ETA desaparezca, sino para que ETA no desaparezca. Conviene que eso no se nos olvide. Le iba a preguntar si cree usted que actuó con acierto el gobierno que le sucedió cuando, mediante las estrategias consecuentes, consiguió que ETA fuera derrotada. ETA fue derrotada, ETA fue derrotada por el esfuerzo de todos, pero fue derrotada por el esfuerzo policial, por el esfuerzo judicial, por el esfuerzo por la cooperación internacional, por el esfuerzo de muchos, y de modo determinante cuando se decide no separar el mundo de ETA, sino cuando la batalla del mundo de ETA es total y completa. El mundo del terrorismo no se puede dividir. Lo que se hace después es volver a dividir el mundo del terrorismo y lo que estaba derrotado pues es revivido. Y eso no es una buena situación, es una situación preocupante. ¿Sabe usted si el NSA, la Agencia de Seguridad Norteamericana, le espió a usted cuando era presidente? Pues no tengo ni la más remota idea, pero supongo que la NSA hace lo mismo que todos los días desde que es NSA. ¿Hacia quién dirige sus atenciones? No lo sé. Pero por cierto, sí, es igual, de esos temas... No, diga. No, que de esos temas hay que ser prudentes, ¿no? Porque todos los países tienen sus historias en esos asuntos. Pero estoy seguro que me iba a dar un titular ahora mismo. Estoy seguro me iba a decir... Y el que piense eso, o el que crea que eso es así, comete un error, es tonto. No diré esos titulares. Digo simplemente que en todas partes también cuecen algunas aguas. Unas más grandes, otras más pequeñas. José María Aznar, presidente, me alegro mucho de saludarle. Gracias por atendernos. Ha sido un placer.